Estamos nuevamente, nos encontramos en una clase más y les doy la bienvenida. Vamos a compartir algunas reflexiones, algunas cuestiones en relación a la discapacidad y su abordaje. Ustedes seguramente cuando ingresen al material van a ver cómo se abordan distintos tipos de discapacidad, ¿sí? Se da un concepto general, luego se van desarrollando algunas estrategias, pero para incluirlos y para abrir el panorama en relación a ese texto, yo hoy voy a trabajar algunas cuestiones que son como el fundamento para esas estrategias. En el día de hoy quiero comenzar la clase compartiéndoles algunos materiales que considero que son muy valiosos y con los que yo también trabajo cada vez que preparo las clases o cada vez que doy cursos en algún terciario. Uno de esos libros es el libro Pedagogía y Discapacidad, del doctor Daniel del Torto. Daniel del Torto fue el director, secretario de Discapacidad de la provincia de Buenos Aires. Y este libro es con el cual hoy vamos a trabajar un poco, algunos conceptos son extraídos de este libro y está muy bueno, es de Editorial Lugar. Y otro libro que te quería compartir el día de hoy es un libro de Marta Schorn, que se llama Discapacidad, una mirada diferente, una mirada distinta, una escucha diferente. Marta Schorn tiene varios libros que a lo largo de la cursada yo les voy a ir compartiendo, que tienen una mirada muy específica y muy abierta en relación a la inclusión con respecto a la discapacidad. Ella trabaja específicamente con niños sordos y trabajó mucho con adolescencia, trabaja mucho lo que es la mirada inclusiva y trabaja mucho con familia. Por eso me parece muy valioso. Son materiales y son autores que es bueno que cada una pueda incluirlo en su biblioteca, pensando en todo lo que va a ser el desarrollo del rol de ustedes de aquí en adelante, los desafíos que vienen, y siempre es bueno tener material de consulta y también material para compartir a otros. Así que bueno, vamos a entrar en la clase de hoy. ¿Sí? En la clase de hoy vamos a trabajar un poco de abordaje en discapacidad. Como les decía, algunos conceptos centrales que fundamentan todo lo que ustedes van a ir leyendo luego en el material que se acompaña. Quiero arrancar con una frase que dice: para indagar reflexivamente la cuestión de la discapacidad, es casi crucial poder hacer una mirada que rescate a la persona y que priorice la posición de lo humano. Posición que evite que se encarcele al sujeto en esa situación de discapacidad. Esta frase está extraída del libro que primeramente les compartí, del licenciado Daniel del Torto, y habla de esto, de cómo la mirada y cómo las etiquetas encierran a una persona en esa condición. A través de la discapacidad la etiquetan: es el sordo, es el mudo, es el paralítico cerebral, pierde su identidad como persona. Por eso habla de rescatar la mirada hacia la persona y hacia lo humano. Y en eso vamos, porque cada vez que elegimos una estrategia de intervención en relación a nuestro acompañado, lo que estamos priorizando es esto: la persona y lo humano. Hay dos principios para desarrollar en relación a esta mirada que tiene que ver con las estrategias que utilicemos: la covivencia y no solo la convivencia. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de convivencia, pero acá se incluye un nuevo concepto que es el de covivencia. Cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de vivir en compañía de un otro, compartir un tiempo y un espacio con otro. Pero cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de compartir la vivencia con ese otro, más allá del tiempo y el espacio que se comparte, sino también vivir lo que él vive, compartir lo que él vive y él compartir lo que nosotros vivimos. ¿Cómo se refleja este convivir, este compartir? Tiene que ver con el preocuparse y el ocuparse. Cuando hablamos de preocuparse, hablamos de ocuparse anticipadamente de algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a plantear una estrategia, cuando vamos a planificar nuestra tarea, nos estamos preocupando, estamos viendo a la persona y nos estamos preocupando anticipadamente en el abordaje que vamos a realizar con ella. Y ocuparse es la otra pata de esta convivencia, que es asumir la responsabilidad a un asunto a entregarse. Es decir, yo me entrego a un asunto, me entrego a un acompañamiento, me entrego al estar con un otro, y en ese entregarme asumo una responsabilidad. Es decir, convivir implica que yo me preocupo por abordar sus necesidades y me ocupo en ser responsable en ese acompañamiento. Estas dos cuestiones son fundamentales, porque si no, caemos en una planificación fría,
en buscar en algún lugar uno o dos puntos que nos sirvan para cumplir con una cuestión administrativa. Y nosotros no estamos para cumplir cuestiones administrativas, estamos entendiendo que trabajamos con un otro, con una persona que merece el respeto y la dedicación. Por eso, salimos del convivir y ampliamos al covivir, preocupándonos y ocupándonos. Otras cuestiones que tienen que ver con la mirada que tenemos que tener al momento de planificar y de realizar estrategias de abordaje tienen que ver con nuestro modo de decir y nuestro modo de pensar, ¿sí? Y quiero compartir algunas frases. Primero, una nueva concepción de la discapacidad en la que la discapacidad de una persona resulta de la interacción entre la persona y el ambiente. Ya no entendemos la discapacidad como un problema de la persona, entendemos la discapacidad como una cuestión social, donde el ambiente puede discapacitar más o discapacitar menos en cuanto a las relaciones de accesibilidad. Así que esto cuando planificamos lo tenemos que tener en cuenta. Segundo, una visión transformada de lo que constituye las posibilidades de vida. Esta visión supone enfatizar en la autonomía, la integración, la igualdad y en las capacidades. Estuvimos hablando, desde que hablamos de la visión del modelo social, estamos hablando de un sujeto que tiene que integrarse en la sociedad, ser incluido de distintas estrategias. Entonces tenemos que tener en claro que estamos trabajando para que este sujeto sea un sujeto autónomo, que pueda defender sus propios derechos, ¿sí? Que pueda tener la capacidad de explotar sus posibilidades. Este paradigma de apoyo, tener un paradigma de apoyo que remarque la prestación de servicios. ¿Sí? No es pensar estrategias solamente desde el lugar que no puede, sino en pensar en los puentes de acceso para que acceda a todo aquello que hasta ese momento se le fue negado. Le dijo, no se va a poder y quedó instalado en ese lugar. No, es generar los apoyos necesarios. Luego, pensar en calidad de vida. Cuando yo pienso en apoyos, pienso en calidad de vida. No es ofrecer solamente una posibilidad como para calmar nuestra conciencia desde algún punto de vista. Decir, bueno, yo intenté hacer algo. No, tengo que apuntar a que ese apoyo que yo brindo facilite y aumente su calidad de vida. Una cuestión que no podemos dejar pasar cuando nosotros estamos pensando en qué estrategias estamos utilizando es pensar que hay toda una estructura que sostiene esas estrategias que utilizamos. Y el abordaje que realizamos tiene que contemplar como dos estamentos. Uno es la superestructura. La superestructura tiene que ver con todas las perspectivas y enfoques. Ahí entran las teorías, todo aquello que sustenta lo que es el modelo de discapacidad, ¿sí? Dentro de lo que es la educación especial. Y otro modelo y otro elemento que también fundamenta es la infraestructura, es decir, cómo yo construyo en base a esa estructura, esa superestructura. Ahora, dentro de esa infraestructura, de cómo yo construyo, hay tres pilares. Uno de los pilares son las raíces históricas de la educación especial o de la discapacidad en sí misma, ¿sí? Que ya lo estuvimos viendo, las miradas que había acerca de la discapacidad. Otro pilar es las implicancias teóricas, ¿sí? Y pedagógicas en relación a la discapacidad, cómo esa mirada repercute en miradas pedagógicas y en abordajes. Y la tercera es la que nos aboca en este tiempo, la conquista de nuevos territorios en relación a la diferencia. Estamos ahora en la construcción de ese pilar dentro de la infraestructura. Ese es nuestro desafío y en eso estamos cuando nos capacitamos. Ahora, de esta superestructura hay claves pedagógicas que son las que vamos a desarrollar rápidamente en este encuentro. Esas claves pedagógicas que tienen que ver con las perspectivas y enfoques van desde la pedagogía en sí misma como ciencia hasta la discapacidad. Cómo la pedagogía en su recorrido puede abordar la discapacidad. ¿Qué pasos debe seguir? Y eso es lo que debemos tomar nosotros, porque si bien no vamos a trabajar como pedagogos, trabajamos en un ámbito, trabajamos con niñez y el mundo de la niñez tiene que ver con el aprendizaje. Por lo tanto, son pilares que tenemos que tener en cuenta. La primer clave es la reconceptualización de la discapacidad, que ya lo hemos venido desarrollando. La segunda es la perspectiva ecológica. La tercera es la planificación centrada en la persona. Luego sigue el sentido de los apoyos y la calidad de vida, de la integración escolar al diseño universal para todos y por último, la transición a la vida adulta. Estos 6 pilares, estas 6 claves son las que van a guiar nuestro abordaje en relación a la discapacidad, ¿sí? El primer punto, que es la reconceptualización de la discapacidad, ya la hemos desarrollado, pero quiero apuntar algunas cuestiones.
Primero, tener en cuenta las habilidades intelectuales. No nos fijamos en aquello que no podemos, nos fijamos en aquello que sí podemos. Tenemos que apuntar al comportamiento adaptativo, es decir, a la capacidad de vincularse y relacionarse, insertarse en la sociedad. La salud es primordial cuando hablamos de discapacidad, porque la discapacidad está atravesada por un montón de tratamientos y de abordajes de otros profesionales. Y no solo hablamos de salud física, sino también de salud emocional. La participación, que no es solamente la del sujeto en sí, sino la de todo su entorno, primeramente la familia. Y luego el contexto que recibe a la persona con discapacidad. Todo esto apunta al funcionamiento en lo humano. Cómo funcionamos nosotros como humanos, como sujetos dentro de la sociedad. Y todo va a estar mediado desde nuestro lugar por apoyos que iremos planificando. Bien. La segunda clave, que es una de las que más me interesa en este momento, es la del modelo ecológico. Y tiene 4 espacios el modelo ecológico. El modelo ecológico me habla de aquello que forma el entorno, ¿sí? El ambiente de vida. El primer sistema donde uno está incluido es el microsistema, que tiene que ver con el nivel inmediato nuestro, ¿sí? Es aquel que se constituye con el sujeto y su mamá, ese primer vínculo prioritario, esa primera relación interpersonal que establece, que nosotros tenemos que ponerle mucho énfasis a este primer sistema de relación. El segundo sistema es el mesosistema, que se conforma cuando entran más sujetos dentro del entorno, más familiares, se amplía, ¿sí? Se amplía, por ejemplo, al círculo familiar secundario, se amplía a los entornos que tienen que ver con el nivel, con la escuela, ¿sí? Se va ampliando ese nivel de relaciones. Es otro ecosistema donde debemos ver cómo ese sujeto se relaciona. El tercer sistema es el exosistema, que se refiere a aquellos sistemas donde no participa activamente, pero que está involucrado. Por ejemplo, nosotros no participamos qué sé yo, del colectivero cuando va a lavar su colectivo, o del carnicero cuando prepara la mercadería, pero indirectamente estamos afectados por esas cuestiones. Estamos afectados por el funcionamiento del Estado. Si estamos en una escuela, no estamos en la dirección, pero estamos afectados por lo que en ella sucede. Entonces, contemplar todos esos sistemas colaterales que repercuten en el sujeto también son variables que tenemos que tener en cuenta. Y la última es el macrosistema, que tiene que ver con los sistemas de menor orden, ¿sí? Y que hace referencia a los entornos sociales mucho más amplios. Y tiene que ver con el contexto social, cultural y político del momento. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros en este momento estamos hablando de un modelo social, que tiene que ver con un modelo, una estructura política y un modelo de pensamiento. En otro tiempo eso no existía. Por lo tanto, estos modelos sociales, culturales, económicos repercuten directamente sobre los sistemas inferiores, repercute sobre la sociedad más cercana, repercute sobre los entornos familiares y repercute sobre el sujeto. Cuando nosotros planificamos, no solo pensamos en el sujeto, él es el centro, pero de ahí tenemos que ampliar nuestra mirada desde un modelo ecológico. Otra cuestión, luego ustedes verán que lo ecológico hace referencia a distintas cuestiones que tienen que ver con más allá del aula, ¿sí? Tiene que ver con las condiciones del ambiente, tiene que ver con las condiciones físicas que se van modificando, tiene que ver con distintos tipos de comunicación que se dan dentro de los distintos niveles, tienen que ver con un montón de variables que hacen a lo ecológico, que no es solamente lo ambiental en cuanto a la realidad vivida, sino también a la realidad percibida. Otra de las claves es la planificación centrada en la persona, PCP. ¿Cuáles son los ejes? La persona se constituye en el centro del proceso, los integrantes del contexto familiar y las amistades también son parte de este proceso. La PCP queda centralizada en las capacidades de la persona y no en aquello que no puede. También pone el énfasis en los apoyos que necesita. Pone énfasis en la corresponsabilidad, que es algo que hemos mencionado, y en el reconocimiento de los derechos de las personas, y está basada en una escucha continua, en un aprendizaje mutuo y de acción constante. Eso está muy bueno porque la realidad de nuestro acompañado hoy no va a ser la misma realidad de dentro de 2 meses o quizás dentro de una semana. Y la escucha permanente y la acción continua en base a esta escucha y esta mirada amplia va a hacer que nuestra planificación se vaya modificando. Por eso toda estrategia, toda planificación debe ser abierta. Nos tiene que dar la posibilidad de modificaciones permanentes, porque como sujetos todo el tiempo vamos cambiando. Nuestras relaciones, nuestra mirada se va modificando. Tenemos que ser flexibles.
En cuanto la clave número 5, que tiene que ver con los apoyos, la vamos a dejar un poquito de lado porque luego vamos a trabajar en esto en otros encuentros. Pero sí quiero hablar de la integración del diseño universal para todos, ¿sí? Hay 3 indicadores de análisis para hacer un diseño universal para todos. La diferencia como punto de partida y no de llegada. Yo no puedo esperar que todos terminen de la misma manera, ni que todos terminen al mismo tiempo, ni tampoco puedo pretender que todos inicien al mismo tiempo porque estamos hablando de diversidad, de heterogeneidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto al principio? Por eso tenemos que pensar medios, estrategias, recursos para todos. Eso es lo que van a encontrar en el apunte, en los textos. Pero no se acaba solamente ahí, va mucho más profundo. Tengo que valorar las diferentes formas de aprender. En algún momento quizás podamos hablar de estilos de aprendizaje, de estilos de motivación, que nos va a servir mucho para comprender esto. Tenemos que saber alojar, ¿sí? Invitar a participar al otro que no se siente incluido, que no tuvo ese espacio durante mucho tiempo y quizás a través de nosotros lo encuentre. Por lo tanto, tenemos que invitar. Eliminar barreras. Hay una frase que está muy buena que dice: nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se habla de la discapacidad, pero desde afuera. Se habla del otro sin participar con el otro. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a hablar de este tema y hablar del acompañamiento dentro del acompañamiento. Es decir, muchas veces el discurso es ajeno, nos es un discurso ajeno. El discapacitado sintió, la persona con discapacidad sintió mucho tiempo que se habló de ella sin darle la participación necesaria. Entonces, este concepto es fundamental. Hablar desde la participación, desde el lugar propio de la vivencia. Luego, la clave 6, que es la transición a la vida adulta, que si bien nosotros estamos trabajando con niñez, estamos trabajando para el logro de esa vida adulta. Nuestro trabajo de hoy va a repercutir en el futuro. Por lo tanto, tenemos que trabajar en 2 conceptos: autodeterminación e independencia. Autodeterminación tiene que ver, e independencia tiene que ver con poder elegir, respetar las elecciones que la persona con discapacidad haga, elegir la libertad en el marco de los derechos humanos. Y por último, aceptar limitaciones y reconocer potencialidades. Cuando nosotros hablamos de persona con discapacidad, no estamos negando la discapacidad. Esto es algo que siempre yo acentúo y remarco. Porque hablar de persona con discapacidad no quiero decir, bueno, no, reconozcamos el derecho de la persona y no hablemos de que tiene una discapacidad. Yo reconozco la discapacidad, pero lo que estoy diciendo es que la discapacidad no es el todo de esa persona. Por eso, trabajar con la persona con discapacidad para que reconozca cuál es su limitación y que potencie aquello que tiene como capacidad es muy importante. Es como nosotros mismos. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas y trabajar en pos de eso. Por lo tanto, al reconocer esto voy a poder elegir sabiamente. Si yo sé que esto no lo puedo hacer y sé que esto sí, voy a elegir en dirección a aquello que pueda. Y el otro va a tener que respetar mis elecciones. Cuando trabajamos con discapacidad muchas veces vemos que a los niños se los visten de manera muchas veces desordenada, ridícula, no se les permite vestirse como ellos quieren. Hasta estos pequeños detalles es trabajar la autodeterminación. Elegir qué me quiero poner, qué no quiero ponerme, qué quiero comer, qué quiero hacer, qué amigos quiero tener. Estas posibilidades quizás nosotros podamos abrir la puerta dentro de la familia para que se desarrollen. Y voy a terminar con 2 cuestiones que tienen que ver bien con la planificación. Dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, y aquellos que no son de la provincia de Buenos Aires lo pueden tomar como un referente, como un modelo, no solo teórico, sino también de planificación para seguir. Existe lo que es el DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Se trata de un sistema de apoyo que favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso, aprendizaje y la participación de los alumnos. Esta nueva concepción de la accesibilidad es entendida como una condición imprescindible que garantice la igualdad de oportunidades en el aula. El DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, se puede encontrar en la página ABC del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que yo les voy a compartir el link luego. El DUA se fundamenta en 3 principios: proporcionar múltiples medios de representación. Eso es el qué del aprendizaje, porque los alumnos difieren en el modo en el que perciben y comprenden
la realidad escolar. Así que tenemos que pensar en cómo proporcionamos la información. Segundo punto, proporcionar los medios, que es el cómo aprendemos, ¿sí? Porque los alumnos se acercan a la información y navegan en la información de diferente manera. Y el tercer principio es proporcionar medios para el compromiso, que es el por qué aprendo. Sí, porque los alumnos no entienden muchas veces para qué me va a servir esto. Sentirse que ellos son parte de la lección y el aprendizaje es muy importante. Es decir, que el DUA se fija en el qué, el cómo y el por qué. Muchas veces decimos, bueno, tenemos que hacer esto, pero no pensamos por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Esto es lo fundamental. Y ustedes van a encontrar que da distintas estrategias para desarrollar estos tres principios, para que el diseño sea universal. ¿Por qué va a ser universal? Porque va a apuntar a las distintas realidades y a los distintos modos de aprendizaje. Por último, le quiero compartir, dentro de la provincia de Buenos Aires también, en el año 2018, a fines del año 18, la Dirección de Psicología Comunitaria y Social sacó una comunicación conjunta. Al hacer una comunicación conjunta quiere decir que todas las inspecciones de la provincia, de todos los niveles, firmaron esa comunicación conjunta, que se llama La diversidad de las trayectorias escolares, apoyos y acompañamientos desde la enseñanza. Esta comunicación conjunta se basó en la promulgación de la Ley Provincial de Dificultades Específicas del Aprendizaje, que es la Ley 15.048, ¿sí? Entonces, esta ley lo que hace es hablar de las dificultades específicas, aborda dislexia, disgrafía, discalculia, y les presenta a los equipos de orientación y a las escuelas cómo orientar a los padres, cómo orientar a los alumnos, cómo orientar a los docentes. Es una herramienta muy buena para tener en nuestra mano cuando pensamos en estrategias de abordaje. Si bien estamos hablando de dificultades específicas del aprendizaje, muchos de nuestros acompañados van a tener alguna de estas cuestiones, van a estar atravesados por alguna de estas cuestiones. Y es muy bueno que nosotros, como profesionales que vamos a estar a su lado, podamos tener esa información, no solo para utilizarla con ellos, sino también para compartir y debatir e intercambiar ideas con aquellos otros actores que están involucrados dentro de lo que es el sistema educativo donde nuestro integrado va a estar. ¿Sí? Quiero cerrar con esta frase. Con respecto a la expresión, no estoy preparado, no estoy preparada, es imposible saber, sentir y estar preparado para aquello que pudiera venir. Hay que enfatizar la idea de que más que estar preparados, anticipados a lo que vendrá, que nunca sabremos qué es, de lo que se trata es de estar disponibles y de ser responsables. Estar disponibles para recibir a quien sea, a cualquiera, a todos, a cada uno. Abrir las puertas institucionales no supone ninguna virtud. Más bien se trata de una condición incondicional. Esta frase la escribió Carlos Esclías, un fonobiólogo que trabaja mucho en educación especial. Y habla de esto, ¿no? De estar disponibles para un otro, no importa quién sea ese otro. Y de abrir las puertas, ¿sí? Que este abrir las puertas no sea una imposición, sino que sea algo indispensable en nuestra vida. Estar siempre dispuestos, ¿sí? A eso los invito y bueno, como siempre les digo, estamos a su disposición para cualquier duda, nos encontramos en el foro y nos vemos la próxima.